en esta computadora. Ahí va, muy bien. Bueno, como ya saben, Billy es mi nombre, tengo 45 años, estoy casado hace 21 años con Inés, Inés es de Santa Fe, me crié toda la vida en la ciudad, ella es de zona rural, de la provincia de Santa Fe, una provincia netamente agrícola y ganadera, así que, bueno, ya se imaginarán las diferencias muy diferentes en muchos aspectos, así que ha sido toda una aventura el noviazgo y después el matrimonio, pero una bendición, un regalo de Dios para mi vida. Y tenemos un hijo tiene 18 años, nació el 25 de diciembre de 2004, se llama Joan, es un tipazo, una bendición del Señor. Bueno, como para ir directamente al grano, me gusta decir que lo mejor que tengo para dar es la palabra de Dios y mis experiencias. Es lo mejor que tengo para dar. Así que voy a intentar combinar ambas en estos próximos minutos que tenemos. Bueno, y después, con toda libertad, eh, cualquier consulta que surja, bueno, consulta, pregunta, aunque sea de chusma, no me molesta preguntar, quizá, no sé si las palabras, algunas que uso no se usan, lo No, no, lamento. chusma, sabemos lo que es la chusma, tranqui. Bueno, eh, bueno, un mensaje una, un pasaje bíblico con el que el Señor me habló muchísimo en tiempos difíciles, que no fueron pocos a lo largo de nuestra vida, a lo largo como ustedes, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos difíciles, esos años que uno mira para atrás y desea que jamás vuelvan, ni siquiera que se acerquen, ¿no? Creo que cada uno tenemos temporadas en las que eh, en la vida se nos hace muy cuesta arriba. Bueno, como familia y como persona tuvimos varias ocasiones, así que intercalado con estos próximos minutos voy a compartirles algunas, pero quisiera que vamos a la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, un pasaje que me desafió al atravesar tiempos como los que dije, ¿no? Desafiantes, difíciles. Hebreos 10, 32, si tuviera que ponerle un título a esta charla o definirla de alguna manera, la, la definiría como eh, uno de los versículos de este párrafo que dice, no somos de los que retroceden, como para que se nos quede en la mente ese desafío, ¿no? No somos de los que retroceden. Dice la Reina Valera, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber conocido a Cristo, sostuvieron un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios o insultos y tribulaciones fueron hechos espectáculos, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, porque tiene grande galardón, es decir, tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Recién dije que Inés y yo, mi esposa y yo, somos bastante diferentes en muchos aspectos. Y, y uno de esos aspectos son los gustos por las películas.
Así que cuando hacemos noche de pelis, que son una o dos noches a la semana, bueno, vamos intercalando, una que le gusta a ella, otro que me gusta a mí. A ella le gustan los documentales, las películas románticas, las películas de época, y a mí no tanto. A mí me gusta más la película de acción, esa violencia, muerte, esas son las películas que más me gustan. Entonces, claro, pero hay películas que nos gustan los dos, y como la mayoría están en el cuarto piso, no, como dicen, sí, en el cuarto piso, tercer, cuarto piso, eh, se acuerdan películas como, por ejemplo, El Gladiador, ¿o no? Rocky Balboa, no sé, El Patriota, ¿cómo no acordarse del Patriota con Mel Uh, Gibson, ¿no? El Patriota es mi Impresionante, favorita. claro, ahí está. La vi como ¿Qué 20 tienen en veces. común ¿No? ¿Vieron? Tienen en común que son del cuarto piso, por eso. ¿Qué tienen en común esas películas? Aparte de que son viejas, tienen en común que el protagonista es un ser humano como cualquiera de nosotros, que al verse desafiado por algo que lo supera ampliamente, en vez de dejarse vencer, se determina a hacerle frente a esa adversidad y termina, después de obviamente un montón de sucesos y experiencias, termina venciendo ese desafío o sobreponiéndose a la situación difícil. Y yo creo, de acuerdo a lo que aprendo en la palabra de Dios, que al Señor le gusta también la gente así. Gente que no se deja vencer por la adversidad, sino que encuentra fuerzas no solamente las que Dios nos da, sino encuentra fuerzas en el Señor. Salmo 86 dice, bienaventurado el que tiene en Dios su fuerza. Y realmente, cuando las nuestras se nos acaban, hay gente que opta por una bala en el cerebro, otra gente que opta por las drogas, otra gente que opta por el alcohol, otra gente se deja vencer por la depresión. Pero bienaventurados aquellos que tienen sus fuerzas en el Señor. Así que cuando de pronto no encontramos fuerzas en nosotros mismos, ahí es donde es importante recurrir al Señor. Quisiera extraer algunas perlitas de este pasaje que acabamos de leer. El versículo 32 dice, después de haber sido iluminados, sostuvieron un fuerte y doloroso combate. Eh, ¿Hay alguno que tiene menos de un año que ha conocido al Señor? ¿Que hace menos de un año es creyente? ¿Hay alguno o no? ¿No? ¿Menos de 5 años? Ah, que son todos viejos entonces. O sea, doblemente viejos. Bueno, perfecto. Pero no sé si alguno se acuerda de la experiencia de haber, cuando conocieron al Señor, haber sufrido esa transición. No sé si a alguno le tocó, pero es lo que está diciendo eso. De pronto, los primeros años de convertidos suelen ser duros porque, a ver, eh, ciertas personas con las cuales compartimos la amistad por muchos años, como nosotros cambiamos, de pronto comienzan a hacernos a un lado. Quizá a algunos le costó una pareja, un noviazgo, eh, pero también el abandono de los hábitos que por años lo hicimos. Bueno, un combate interior o a veces relacional con otras personas. Pero la primera enseñanza que quiero extraer es que los tiempos difíciles son parte de la vida, aún de la vida del cristiano. Los tiempos de crisis son parte de la vida. Jesús dijo, Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. En otras palabras, muchacho, le dijo a sus discípulos, en el mundo la van a pasar mal. En el mundo van a tener tiempos difíciles, pero tranquilo, y acá está la diferencia entre un creyente y un no creyente. Confíen, porque yo he vencido el mundo. Es decir, yo tengo todo bajo
control. Entonces, cuando la mayoría de la gente se pasa la vida evitando situaciones de crisis, situaciones de dolor, el creyente entiende que cada situación difícil está llena de propósito, que cada crisis, cada adversidad tiene una razón de ser. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que han sido llamados según su propósito. Entonces, no es que nosotros andamos buscando situaciones de crisis, no. Pero cuando llegan, el cristiano sabe que hay un Dios que está a cargo, está consciente de que Dios está en ese proceso. Las, las pruebas son puestas por Dios para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer como hijos de Dios, para hacernos madurar en la fe. A diferencia de la tentación es puesta por Satanás para hacernos caer, para matarnos, para alejarnos de Dios. Las pruebas son puestas por Dios para fortalecernos. Y acá quiero hacer un paréntesis y contar una partecita de mi vida nomás. En el año, bueno, en 2004 quedamos embarazados de Joan. Siempre quisimos con Inés tener por lo menos 3 hijos o 4 hijos, porque, bueno, eh, yo tuve una hermana nomás y Inés tiene una sola hermana. Entonces los dos queríamos tener por lo menos 3 o 4 hijos como para tener una familia más grande de la que nosotros habíamos tenido. El año 2004, el año que quedamos embarazados de Joan, mi hermana con 22 años contrajo un cáncer de útero. Y bueno, lo operaron de un tumor del tamaño de una pelota de fútbol, hizo varios meses de quimioterapia, cadenas de oración, toda la iglesia orando, cientos, si no miles de personas, sin exagerar, porque era una chica muy amada, orando por ella. No sé, yo tenía la seguridad de que Dios la iba a sanar. Sin embargo, 9 meses después de luchar contra el cáncer, un horroroso proceso, los últimos meses, un dolor insoportable, falleció en febrero de 2005. Y eso fue el primer golpe, digamos, a mi fe. Fue una crisis de fe, no solamente un dolor emocional, sino también la crisis de fe. Porque son momentos en los que uno se pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? Y es una crisis de fe, que uno a ver, yo tenía estudios de teología toda mi vida, me crié en un hogar cristiano, mis viejos eran pastores desde que nací, o sea, me crié con encima los dos maestros de la palabra. Y son momentos donde la teología y la vida real no, como que parecen no combinar, como que no tiene nada que ver un texto bíblico con la realidad. Eh, Después, como 2 años después, mi mamá falleció repentinamente a los 52 años de edad, a causa de una ACV. En ese momento estábamos embarazados de nuestro segundo hijo, Ignacio. Y cuando nació, a término, 9 meses de embarazo, lo tuvimos, no sé si 10, 15 minutos en la sala con nosotros, muy buscado, muy esperado, pero le costaba respirar, así que lo llevaron a terapia intensiva y ahí estuvo internado por 10 días. No sabían, no le encontraba el diagnóstico y cuando dieron con el diagnóstico era una malformación cardíaca muy grave y al día siguiente falleció. Y esa fue una situación tan dolorosa, tan dolorosa. Ya habíamos enterrado una hermana, había enterrado a mi mamá, que dentro de todo enterrar a una madre,
aunque es doloroso, es natural. Enterrar a una hermana no tanto, y mucho menos tan joven. Pero enterrar a un hijo fue una situación tan difícil que nos atravesó el alma. Eh, y eso generó eh, muchos problemas, no solamente interiores, digamos, sino también de la pareja. Eh, no supimos cómo hacer el duelo, ni siquiera sabíamos que había que hacer un duelo. Así que esa primera experiencia fue un desastre, digamos. O sea, por ignorancia no hicimos cosas que sí deberíamos haber hecho, como por ejemplo tener un tiempo de duelo. Eh, pero sí me acuerdo que estaba muy enojado con Dios, estaba muy enojado, peor que enojado, me sentía defraudado, esa es la palabra, me sentía defraudado por Dios, como que Dios me había fallado. Y en ese momento uno empieza a sacar todas las chapas, ¿no? Que toda la vida te serví, que estuve en santidad, que toda la vida en la iglesia, que esto, que aquello, como si mereciéramos lo que Dios nos da, o si pudiéramos exigirle algo a Dios, ¿no? En esa situación o en esa postura me puse durante 2 o 3 meses. Y todo esto yo seguía sirviendo a Dios, éramos líderes juveniles, dirigía la alabanza en la iglesia, maestro de escuela bíblica, todo lo que quiera, pero dentro mío tenía una decepción tan grande en contra de Dios, que no quería hablar, no quería orar, no quería hablar con Dios, no. Me resistía a la idea de hablar con el Dios que me había quitado a mi hijo. Esta actitud la tuve por 2 o 3 meses, pero yo veía que esa actitud no hacía que las cosas mejoraran, todo lo contrario. Yo me sentía cada vez peor, mi matrimonio iba para atrás, porque, a ver, la amargura te hace ver todo negro, todo negativo, el duelo te hace ver todo mal, mal, mal. Así que era un intercambio de culpas y bueno. Entonces tuve que reconocer que enojarme con el único que podía consolarme no era una buena idea. Así que nos determinamos con Inés, mi esposa, a buscar al Señor. Así que cada día, me acuerdo, después del almuerzo íbamos a nuestro cuarto, nos arrodillamos al lado de nuestra cama y ahí estábamos, eh, un buen rato. Yo todavía seguía enojado con Dios. No es que estaba arrodillado porque era santito, no, estaba arrodillado porque realmente necesitaba su ayuda. Y recuerdo que arrodillados al borde de la cama solamente alcanzamos a decir, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Era lo único era nuestra única oración. Y estar ahí, en la presencia de Dios, estar. Y experimentamos que eh, cada vez que nos levantamos un poquito menos tristes, con un poquito menos de amargura. Y en ese tiempo encontré un versículo, digo encontré porque aunque lo había leído otras veces, fue como una revelación, Salmo 142:2. Dice el salmista David, delante de Dios presentaré mi queja y manifestaré mi angustia. Y fue una revelación para mí porque dije, o sea que en oración se puede quejar. Yo le puedo expresar a Dios mi angustia, no solamente tengo que orar con versículos bíblicos o con palabras evangélicas. Y ahí comenzamos a orar de verdad. Creo que ahí, en ese tiempo, yo aprendí a orar de verdad. Orar desde el corazón, orar de un hijo a un padre. Y empecé a volcarle todo lo que de verdad sentía, eh, todo lo que de verdad pensaba. Y no eran cosas lindas, pero eran cosas que sentía. Y descubrí que Dios no me expulsó de su presencia, por ser tan sincero. Dios no me quitó del, del ministerio por quejarme en la presencia de Dios.
no me aplastó con su dedo pulgar por cometer sincericidio. No, no, todo lo contrario. Él, aunque la verdad no me dio muchas respuestas, pero sí nos escuchó, nos consoló, nos sanó, nos restauró, nos devolvió el gozo, nos devolvió la paz. No fue rápido, no, fueron varios meses, años. Y hasta el día de hoy hay vestigios todavía. Ya han pasado eh, 15 años y todavía seguimos luchando con esos vestigios de amargura que quieren resurgir, o culpas, o bueno. Eh, Cuento esto simplemente porque es parte de mi testimonio, porque sé que a alguien siempre le hace bien, y también para que no eh, crean que solamente estoy hablando de teología, sino que yo soy un testimonio vivo junto con mi familia de que Dios consuela, de que Dios restaura, de que Dios perdona, de que Dios puede sanar un pasado de dolor, de que Dios puede perdonar un pasado de pecado. La segunda verdad que quiero enfatizar de ese pasaje está en el versículo 35 y 36, y es que a, a la persona que se esfuerza le espera una recompensa, el que tiene paciencia y el que se queda en el camino del Señor le espera una recompensa. Claro, no soportamos estas cosas porque somos masoquistas, no, las soportamos porque hay una recompensa. El versículo 35 dice, no pierdan su confianza porque tiene una gran recompensa. Entonces, el desafío es no perder la confianza en que Dios está a cargo. Recuerdo cuando estábamos enterrando a nuestro hijito, porque, bueno, después, 2 años después, tuvimos una situación igual con nuestro tercer hijo. Buscamos un tercer hijo, nació a término y a los 25 días falleció. No podemos creer otra vez estar pasando por una situación tan horrible. Sin embargo, aunque el dolor fue igual, la intensidad del dolor fue igual, pero el proceso fue diferente porque eh, el, la experiencia anterior fue toda una escuela, un aprendizaje a partir de los errores sobre todo. No fue un aprendizaje en un aula o desde la Biblia como teología, sino aprender desde la experiencia. El proceso fue mucho mejor, más rápido. Pero recuerdo, eh, mientras descendía el cajoncito blanco para ser enterrado, eh, pensaba, un día decidí poner mi confianza en el Señor y con su ayuda es lo que vamos a seguir haciendo, confiando en el Señor. Aunque la realidad no nos guste, no sea la que esperaba, pero eso, no pierdan la confianza. Ahí está el desafío que nos dice, que nos hace Hebreo. No pierdan la confianza porque tiene una gran recompensa. Y el versículo 36 dice, les es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Entonces, la meta es alcanzar la recompensa prometida. Por eso no tenemos que aflojar. Por eso no tenemos que dejarnos vencer. Porque hay una recompensa para aquel que permanece, para aquel que se aferra al Señor, aún sin entender, aún sin estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Y quisiera repasar algunas áreas de nuestra vida rápidamente en las que no podemos darnos el lujo de aflojar. La primera es en nuestra salvación. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12 que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, nuestra salvación es lo más delicado que tenemos, lo más preciado que tenemos. Ocúpense con temor y con temblor. Así tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Apocalipsis 3:11 dice, no dejes que nadie tome tu corona, hablando de la corona de vida, ¿no? Hablando de la corona
de la salvación. No permitas que nadie tome tu corona. Justamente hoy estaba hablando con un hermano de la iglesia que hace como 2 meses que no asiste. Digo, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo está tu vida? Hace mucho no te veo. Bueno, y eh, me comentó de una diferencia que había tenido con un hermano de la iglesia. Yo sabía de esa diferencia, pero a causa de eso, él se había desanimado, dijo, no, no, mientras ellos vayan, yo no voy a ir. Eh, y yo pensaba, bueno, ¿cuántos casos como esto, no? ¿Cuántos casos como esto? Y como no los conozco, quizá en este grupo hay algunos que se apartaron del Señor por situaciones similares, porque alguien no los trató bien, porque un líder, un pastor no los trató como ustedes esperaban, y bueno, por H o por B, dejan de congregarse. Y si yo voy a poner en juego mi salvación por lo que otro hace, no me parece muy inteligente, digamos. Porque al fin y al cabo es mi propia salvación la que estoy poniendo en juego a causa de otro. Entonces, la salvación es algo que tengo que cuidar con temor y con temblor. Así que yo quiero animar, si hay alguno que se ha alejado de Dios, bueno, si está en este grupo, es un intento de acercarte al Señor. Pero hoy es un excelente día para volver en amistad con Dios. Job 22:21 dice, vuelve hoy en amistad con Dios y tendrás paz. Paz. Es lo primero que perdemos cuando nos alejamos de Dios. Y lo primero que recuperamos cuando nos acercamos a Dios. La segunda área en la que no podemos aflojar es en la oración y el estudio de la palabra. La lectura, el estudio de la palabra. Son el oxígeno para nuestro espíritu, el alimento para nuestra alma. No puedo dejar de exponerme a la palabra de Dios. Otra área en la que no podemos aflojar es en nuestra lucha en contra del pecado. Hay algunos creyentes que detienen su lucha contra el pecado demasiado pronto. Vencen 2, 3 o 4 y se conforman. Y dentro de sí mismo dice, bueno, yo estoy bastante bien. Y se quedan ahí. Y el Señor dice, ¿cómo que ya estás? No, si recién estamos calentando. Hay tanto por conquistar todavía. Hay tanto por vencer. Hebreos 12:1 dice que tenemos que despojarnos del pecado y de cualquier otro peso que no sea pecado, pero que nos está impidiendo correr la carrera, hablando de la vida cristiana. Despojarnos. Entonces, al pecado no podemos disimularlo, maquillarlo, ocultarlo, explicarlo, justificarlo. No, tenemos que despojarnos de él. No terminar, no acabar, no detener nuestra lucha contra el pecado demasiado pronto. Otra área en la que no podemos aflojar es en nuestra fe en los momentos de crisis. Esa es otra tendencia que veo mucho entre los creyentes. A ver, asisten a la iglesia y sirven a Dios cuando están bien, pero cuando la vida les da un revés, se alejan de Dios. Es todo lo opuesto. O sea, mientras más difícil la vida, más deberíamos acercarnos al Señor. Pero hay una tendencia natural que nos lleva a hacer lo opuesto. Cuando en realidad, si Satanás nos golpea, entonces la solución es golpearlo más fuerte, tomado de la mano del Señor. Mientras más fuerte sea la oposición, más fuerte aferrémonos al Señor. Y la última área que quisiera compartir, en la cual no podemos darnos el lujo de aflojar, es en nuestro llamado, en nuestro ministerio. No digo en el servicio a Dios como algo que hago porque sí, digamos. No, no. Eh, Muchos de nosotros tenemos un llamado de Dios puntual para servir a Dios. El apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio. O sea, hay algunos de nosotros que tenemos un llamado fuerte de parte de Dios, nos impele a servir a Dios.
Eh, y también la tendencia natural es aflojar o dejar de servir a Dios cuando atravesamos tiempos difíciles. Eh, y quizás hay algunos de ustedes que han servido a Dios por algún tiempo, pero por alguna razón dejaste el ministerio o estás pensando en dejarlo. Yo quiero decirte con toda humildad, con todo respeto, no dejes de servir al Señor. Quizás tengas que aumentar tu intensidad en la búsqueda de Dios, pero no dejes el ministerio como una primera opción. A ver, hay veces que sí hay que parar la pelota. A mí me ha pasado. Algo que no hicimos en el entierro de nuestro primer hijo fue eso. Y fue un error. Fue un error. Nosotros a las 2 semanas nos reintegramos como si hubiéramos estado enfermos de neumonía, digamos. Y enterrar un hijo, o un divorcio, o otro duelo, enterrar un padre, o bueno, hay situaciones que no son para dar así vuelta a la hoja tan rápido. No, hay veces que hay que parar la pelota para trabajar en nuestro interior. Está bien, hay veces que es necesario, pero no siempre. O sea, hay veces que podemos seguir sirviendo a Dios, quizá en vez de seguir quinta a fondo, como, como solemos, quizá hay que bajar 2 o 3 cambios eh, e intensificar nuestra búsqueda de Dios. Y para terminar, quisiera volver a Hebreos. La cuarta lección que yo extraigo de este pasaje es que retroceder no es opción. Retroceder no es opción. Quizás detenerse sí, pero retroceder no. Versículo 38 dice, el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no me agradará, dice el Señor. Versículo 39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces acá con estos 2 versículos vemos que retroceder no solo desagrada a Dios, sino que nos lleva a la perdición. Entonces no es opción retroceder. En tiempos difíciles, a ver, como los hebreos durante el Éxodo, volver a Egipto en varias ocasiones parecía ser una buena opción. Y de la misma manera, apartarnos del Señor cuando las cosas no salen como esperábamos, a veces es tentador. ¿Cuántas veces he escuchado decir, bueno, pero al final, cuando estaba en el mundo me iba mejor? Y yo lo dudo, vos sabés, lo dudo, lo dudo. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Qué interesante ver acá que estar en el valle de sombra y muerte, es decir, estar en una situación de muerte, no significa que Dios no está con nosotros. O sea, las dos cosas a la vez. Estamos en sombra de muerte y Dios está con nosotros. Voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios esté conmigo y me siento morir? En la Biblia vemos una y otra vez que estas dos realidades no son excluyentes. Y Salmo 23:4 lo deja más claro que en cualquier otro lugar de la Biblia. Hay veces en las que Dios mismo nos toma de la mano fuerte y nos lleva al valle de sombra y muerte. En la Biblia hay muchos casos. Mientras Dios esté con nosotros, o al revés, mientras nosotros estemos cerca del Señor, entonces esa esperanza permanece firme. Salmo 84, otro de mis pasajes favoritos y que tanto nos ayuda.
Dice, bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti su fuerza, porque atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia, esta lluvia, ¿no? La lluvia de lágrimas, llena los estanques. ¿Para qué sirven estanques? Y para darle beber a otros. O sea, hay gente que tiene la capacidad de aferrarse a Dios en tiempos de crisis y transformar las lágrimas en agua. Eso está diciendo el Salmo 86, para bendecir a otras personas. Dice, sigue diciendo el Salmo 86, estos irán de victoria en victoria, de gloria en gloria, y verán a Dios en Sion. ¡Wow! ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Y esto nos desafía, nos anima a mantenernos aferrados a Dios porque hay una esperanza, porque hay una promesa, porque hay una recompensa por alcanzar. Entonces yo con todo respeto y con toda humildad quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer en momentos de crisis? ¿Vas a llorar por los rincones? ¿Vas a enojarte con Dios? ¿Vas a enojarte con tu iglesia? ¿Vas a enojarte con tus pastores? ¿Te vas a alejar de la iglesia? Esa va a ser tu respuesta, tu reacción al tiempo de crisis. Yo lo he visto a esa película, la he visto vez tras vez en mi más de 25 años de trabajar con gente. Y la he visto cómo termina, ¿eh? Nunca termina bien. Yo quiero animarte a que no le des al diablo ni una lágrima más. No le des a la tristeza ni una lágrima más. No le des a Satanás ni un día más lejos de Dios. Porque no va por ahí, ¿eh? La solución no va por ahí. Yo quiero animarte a que persistas, a que no aflojes, a que sigas adelante, a que luches por lo que el Señor te ha dado. No sé cuántas veces lo intentaste, no sé cuántas veces fracasaste, pero hoy he venido a decirte con toda humildad, no aflojes, resistí, persistí, 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 porque este pasaje termina diciendo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios no ha terminado con vos, no te des por vencido. Dios no terminó con vos. Eclesiastés 3, 31 y 32 dice, el Señor no rechaza para siempre, más bien se aflige, también se compadece, tiene misericordia. Salmos 35 dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Son promesas que nos hacen ver que el dolor es tan bíblico como el consuelo, ¿eh? Pero para llegar al consuelo es necesario aferrarnos al Señor. Así que quiero terminar con estas palabras. Levántate, seca tus lágrimas, afirma tu rostro y permanece firme, tomado de la mano del Señor. Quisiera tener una palabra de oración para terminar y que ahí en la intimidad detrás de tu cámara puedas meditar en esto que compartimos juntos. Después yo me voy a quedar un rato si alguien quiere hacer alguna pregunta o compartir algo, pero me interesa sellar este tiempo dándole lugar al Espíritu Santo que nos ministre. ¿Les parece? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra que es siempre relevante, siempre oportuna, siempre necesaria, tan real. Señor, gracias. Gracias porque vos no nos pintás un cuadro de rosas, no. Vos con claridad expresás que tu voluntad a veces incluye tiempos difíciles, pero también promete consuelo,
también promete propósito, también promete esperanza, promete sanidad, promete restauración. Yo quiero darte gracias por cada una de las personas que están conectadas en este Zoom, por aquellos que las están viendo en diferido a esta reflexión, que tu Espíritu Santo en este momento esté ministrando a cada vida de manera especial. Oh, fuerte y tierno Espíritu Santo, trabaje en cada uno de nosotros. Quiero pedirte en especial por aquellos que en este momento están atravesando un tiempo de dolor, un tiempo de desazón, un tiempo de desesperanza, un tiempo de crisis en su fe. Señor, que tu amor los alcance, que les sea revelado tu perdón, tu amor, tu consuelo. Señor, abrázalos con ese abrazo de papá, que solamente tú como Padre Celestial sabes dar. Señor, gracias por tu consuelo, gracias por tu perdón, gracias por la paz y el gozo que nos das sin medida cuando te buscamos con sinceridad. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Billy. Qué Muchas gracias. tremendo todo tu experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si alguno de ustedes les quiere hacer alguna pregunta. Acaba de entrar Gabo, que es un chico del grupo que, bueno, hoy justo no pudo entrar antes, pero seguramente después va a ver el mensaje en diferido. Hola Gabo, bienvenido. Estás en la calle, ya veo que estás en la calle.